Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 124. Tras la reunión, Harry regresó a sus aposentos y se sentó detrás de su escritorio. Una vez resuelto el asunto del segundo prefecto de Slytherin de quinto año, solo le quedaba una tarea para el fin de semana. Por desgracia, era una tarea monumental que probablemente le ocuparía la mayor parte del resto del fin de semana, varias horas durante las tardes de la semana siguiente y casi todo el fin de semana posterior. Esa tarea consistía, por supuesto, en gestionar los buzones de sugerencias. En su momento le habían parecido una idea brillante, pero ahora que se veía obligado a revisar cada caja y a intentar encontrar soluciones a cada problema que surgía, se arrepentía de haber tomado la decisión. Lo peor era que no podía intentar conseguir ayuda de ninguno de los prefectos. Sabía perfectamente que en esas cajas podía haber quejas contra cualquiera de ellos, y no convenía que descubrieran un pergamino con una queja de este tipo. Tampoco pudo obtener la ayuda de un profesor por las mismas razones. Él tendría que revisarlo todo personalmente y, si surgía algo que requiriera la atención de un prefecto o un profesor, entonces él se encargaría de ello. Harry cogió la primera caja y golpeó la tapa con su varita para abrirla. Luego metió la mano, sacó uno de los trozos de pergamino que contenía y lo desdobló. Palideció ligeramente. Tan solo ese trozo de pergamino contenía 16 números diferentes. Al darse cuenta de que necesitaba una forma de organizarlo, miró a su alrededor en busca de alguna idea. Casi al instante, se le ocurrió una. La pared del fondo de la habitación estaba completamente vacía, sin retratos, ventanas ni estantes. Era el lugar perfecto para organizar cosas. Tomando su varita, se acercó a la pared, que era bastante lisa para ser una pared de Hogwarts, y comenzó a lanzar hechizos que la transformaron de un gris oscuro a un blanco níveo. Tuvo que lanzar el hechizo de cambio de color varias veces para conseguir el efecto deseado, pero al final lo logró. Una pizarra blanca gigante. Con su varita, trazó una gruesa línea negra en el centro de la pared, dividiéndola en dos. Con más precisión, escribió con tinta negra la palabra quejas en la parte superior izquierda de la pared. Luego, en la parte superior derecha, escribió sugerencias. Luego dividió la mitad del muro destinada a quejas en 4 partes. La primera para quejas contra profesores y demás personal, la segunda para quejas contra prefectos, la tercera para quejas contra otros estudiantes y la cuarta para quejas contra la escuela en general. Sin haber leído ninguna sugerencia, todavía no sabía cuál era la mejor manera de dividir ese lado del muro, así que lo dejó para más adelante, hasta que se le ocurriera alguna idea de cómo hacerlo. Regresó a su escritorio y tomó de nuevo la primera hoja de pergamino. Usando su varita, cortó el pergamino en trozos más pequeños, uno por cada asunto que el escritor había planteado. Luego, tomó cada trozo y los llevó hasta la pared, donde comenzó a leerlos. El primer número decía: Snape tiene preferencia por los estudiantes de Slytherin, les otorga puntos para su casa sin razón y les quita puntos a otros sin razón. Harry asintió con la cabeza, totalmente de acuerdo con lo que decía la afirmación. Presionó el trozo de pergamino contra la pared de la sección destinada a quejas contra profesores y personal, y luego usó su varita para pegarlo allí. El segundo trozo de pergamino decía: Una vez me castigó por llegar 20 segundos tarde, pero cuando un Slytherin apareció 5 minutos después no dijo nada. Harry suspiró. De nuevo, todo era demasiado cierto, y lo pegó en la pared justo debajo del anterior. Los siguientes 5 números eran quejas sobre Snape, algo que llevó a Harry a sospechar que pronto tendría que dividir aún más la sección de quejas contra profesores y personal en Snape y otros. La siguiente queja fue contra el señor Filch, el conserje, y sugería que no tenía la mentalidad adecuada para trabajar con niños. La siguiente fue contra la profesora McGonagall, acusándola de favorecer demasiado a los Gryffindor. El 10º punto planteado era en realidad una sugerencia, una que Harry, personalmente, consideró muy buena. Decía: La biblioteca del castillo apenas contiene obras de ficción. A algunos nos gusta relajarnos con un buen libro de ciencia ficción o una novela romántica ligera. Harry sospechaba ahora que aquel alumno probablemente era hijo de muggles. Reflexionó unos instantes sobre la sugerencia de leer más libros de ficción antes de crear su primera sección en la mitad de la pared destinada a sugerencias. En la parte superior de la sección escribió sugerencias para actividades de ocio y pegó el trozo de pergamino debajo. La siguiente queja decía: Nunca vamos de excursión escolar. Sería genial visitar lugares como el Ministerio de Magia y el Valle de Godric, o ver cómo se trabaja en un estadio de Quidditch o en la fábrica de cerveza de mantequilla.
Nos ayudaría a apreciar mejor el mundo. De nuevo, Harry se encontró de acuerdo y creó una segunda serie de sugerencias, esta vez titulada Ideas para la mejora de la educación. La siguiente sugerencia se incluyó en la misma subsección, ya que proponía que la escuela contratara profesores invitados especiales, ya sea como complemento a lo que estaban estudiando o para informar a los estudiantes sobre temas que no solían formar parte del plan de estudios. Capítulo 125. Harry comprendía la lógica. La clase de cuidado de criaturas mágicas podría enriquecerse con una charla de alguien que trabajara en la reserva de dragones de Rumanía. O bien, una charla del inventor de la poción matalobos seguramente interesaría a algunos. Y luego estaban las posibilidades que ofrecían las conferencias sobre temas no impartidos en Hogwarts, como la alquimia o la fabricación de escobas. A esta sugerencia le siguió una serie de quejas, la primera sobre el comportamiento de varios Slytherin, entre ellos Draco Malfoy, Vincent Crabbe, Gregory Goyle y Pansy Parkinson, sentimientos que Harry compartía. Luego hubo una queja sobre Hagrid. No necesariamente contra él, sino más bien porque este alumno en particular no se sentía del todo seguro en sus clases. Dado lo ocurrido el año anterior con los Scrooge de la explosión, Harry se vio obligado a estar de acuerdo, aunque a regañadientes, con esta queja también. A continuación, una queja contra Cormac McLaggen, un chico de Gryffindor que iba un año por encima de Harry. Según quien la presentó, era un bufón odioso y su forma de hablar a las chicas era abominable. Harry volvió a estar de acuerdo. Le vino inmediatamente a la mente aquella vez que le había sugerido a gritos a Katie Bell que buscaran un cuarto de escobas para que él pudiera practicar el motorboating. Sobra decir que medio segundo después, su pie impactó con fuerza contra sus testículos, haciéndolo caer al suelo como un saco de estiércol de dragón. Era un recuerdo que hacía que Harry sonriera y se estremeciera a la vez. Desde ese día juró no volver a enemistarse con Katie Bell. El último punto de esta lista decía: debería haber más salas comunes disponibles en el colegio. Tal como están las cosas, es muy difícil socializar con estudiantes de otras casas, ya que no se permite hablar en clase ni en la biblioteca, y cualquier estudiante que se reúna en un pasillo es rápidamente apartado. Solo cuando salimos al exterior podemos socializar con los de otras casas. Sin embargo, entre octubre y abril, el último lugar donde alguien quiere estar en Hogwarts es fuera. Sí, hay fines de semana en Hogsmeade, pero son demasiado infrecuentes. Esta segregación solo permite que continúen cosas como la rivalidad entre Gryffindor y Slytherin. Salas comunes por curso, donde los estudiantes de diferentes casas puedan mezclarse, contribuirían en gran medida a reducir este tipo de problemas. Una vez más, Harry se encontró de acuerdo con el razonamiento de aquel estudiante. Había muchas habitaciones en desuso por todo el castillo, ya fueran aulas abandonadas, oficinas del personal o alojamientos vacíos. No había absolutamente ninguna razón por la que no pudieran convertirse en salas comunes para los alumnos de cada curso. Consideró incluir esta sugerencia en la categoría Sugerencias para actividades de ocio antes de decidir crear una nueva categoría llamada Sugerencias para fomentar la cooperación entre hogares. Después de pensarlo un momento, usó su varita para hacer una copia de la última sugerencia y colocó la copia en la sección de actividades de ocio. Harry se apartó de la pared y admiró su obra. Le gustaba bastante. Todo estaba organizado y en su sitio. Bueno, ese era el primer alumno, cuyas 16 quejas habían sido leídas y clasificadas. Decidió que debía pasar al siguiente alumno. Regresó a la caja abierta, sacó un trozo de pergamino doblado y descubrió que el siguiente estudiante había escrito 14 cosas, de las cuales las 3 primeras y las 4 últimas eran quejas sobre Snape. Todo parecía indicar que tendría que crear una categoría aparte para Snape. También era probable que las quejas contra Snape fueran el primer asunto importante que tendría que plantear ante la autoridad de exámenes mágicos y el consejo de administración de Hogwarts. A este ritmo, era improbable que Severus Snape siguiera teniendo trabajo en el castillo de Hogwarts a finales de mes. Hogwarts pronto buscaría un nuevo maestro de pociones. Hablando de pociones, Harry no pudo evitar recordar lo que había averiguado recientemente sobre Cho Chang. Si bien faltaban pruebas definitivas, Harry no tenía duda alguna de que Cho estaba bajo los efectos de una poción de amor dirigida a él. Eso lo explicaba todo. Su comportamiento excesivamente coqueto, su aparente falta de emoción ante la misteriosa muerte de su anterior novio, Cedric Diggory, o lo que algunos en el ministerio y en el profeta preferían llamar un trágico accidente, y también explicaba por qué se había encontrado una poción de amor en su tarta de melaza. Harry y Sarah tenían ahora sus sospechas de las que estaban seguros que eran correctas, pero ahora tenían que demostrarlo.
Cómo hacerlo era un tanto problemático. Con la señora Pomfrey bajo sospecha de negligencia, no podían arriesgarse a persuadirla para que examinara a Cho, solo para que luego huyera y alertara a Dumbledore, quien era el principal sospechoso. Capítulo 126. Al mismo tiempo, Sarah, aunque sanadora certificada, no podía realizar el examen sin causar problemas. Si Cho fuera una persona cualquiera, Sarah podría pedirle justificadamente que se sometiera a un examen, pero Hogwarts era diferente. Con Madame Pomfrey ya presente, cualquier otro sanador que quisiera examinar a alguno de los alumnos durante el curso tendría que hacerlo con el permiso del colegio. Además, como Cho era menor de edad, primero habría que consultar a sus padres. De hecho, obtener el permiso de los padres de Cho era más importante que obtener el del colegio. Harry miró su reloj. A esta hora, Sarah debería estar en el ministerio, exponiendo su caso a la señora Bones para que ambas pudieran decidir el siguiente paso. Según entendió Harry, el plan consistía en que Madame Bones contactara a los padres de Cho y les pidiera que un sanador profesional la examinara para asegurarse de que se encontraba bien tras la muerte de Cedric. Reconocía que usar la muerte de Cedric como moneda de cambio en esa situación resultaba un tanto incómodo, pero Harry presentía que el chico lo habría aprobado con tal de que Cho estuviera bien. Por supuesto, una vez que se descubrieron las pociones en el torrente sanguíneo de Cho, el ministerio tendría motivos para investigar otros casos en los que se sospechara que los estudiantes estaban bajo el control de pociones. En esa lista, por supuesto, figuraba Hermione. Harry suspiró e intentó apartar los pensamientos sobre Hermione para poder concentrarse en lo que tenía que hacer. Cortar la relación con ella había sido una de las cosas más difíciles que jamás había tenido que hacer, y una gran parte de él realmente esperaba que estuviera bajo los efectos de alguna poción. Si era así, podrían deshacerse de ella y él y Hermione podrían recuperar su amistad. Si no estaba bajo los efectos de las pociones, Harry prefería no pensar en ello. A pesar del enfado que había sentido con ella al final del verano y en el expreso de Hogwarts, aún quería recuperar a su amiga. No quería creer que su comportamiento hubiera sido solo cosa suya, pero sabía que quizá tendría que aceptarlo. Negó con la cabeza y se obligó a leer el pergamino que tenía en la mano. Tenía un trabajo que hacer y no lo iba a terminar si se quedaba allí sentado dándole vueltas a las dudas e incertidumbres de la vida. En el ministerio, Sarah le había contado a Amelia sus sospechas y las de Harry, y cuál era el siguiente paso que deseaban seguir. Amelia se recostó en su silla, reflexionando sobre la situación. Si empezamos a examinar a más estudiantes en busca de pociones, corremos el riesgo de que Dumbledore entre en pánico y cierre muchas de las vías de nuestras investigaciones. Lo sé, respondió Sarah. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es evidente que la chica no está bien y sus amigos están preocupados por ella. Amelia suspiró y dijo, aunque solo hagamos esto por la señorita Chan, aún corremos el riesgo de alertar a Dumbledore de que lo estamos vigilando. Dices que su comportamiento ha cambiado drásticamente bajo la influencia de estas pociones. Dumbledore sin duda lo notará si de repente vuelve a ser como antes. Sarah frunció el ceño. Odiaba situaciones como esta. Elegir entre lo correcto y lo fácil casi nunca era sencillo, generalmente porque era muy difícil distinguir entre ambos. Además, lo correcto, en última instancia, era una cuestión de perspectiva. ¿Fue correcto poner en peligro toda una investigación sobre las acciones negligentes y delictivas de un individuo potencialmente peligroso solo por el bien de una persona? No. ¿Fue justo condenar a una persona inocente a vivir una vida sin libre albedrío para satisfacer tus propios fines? Por supuesto que no. Obviamente, la gente hacía ambas cosas en diversos grados todo el tiempo, pero eso no significaba que ninguna de las dos fuera correcta y, al final, todo dependía de la perspectiva de cada uno. Ahora que lo pienso, se parece mucho a la crueldad. Si pudiéramos ver las cosas desde una perspectiva retrospectiva antes de que sucedieran, la vida sería mucho más sencilla. Finalmente, Sarah dijo, no me siento cómoda sin hacer nada por ella. Lo sé, respondió Amelia, y lo entiendo. Pero no me gusta la idea de alertar a Dumbledore y que se nos escape antes de que podamos arrestarlo y atacarlo con todo lo que tenemos. Lo sé, dijo Sarah. Yo tampoco quiero eso. Ese bastardo tiene mucho que responder, pero eso no significa que podamos quedarnos de brazos cruzados y dejar a Cho-chan como está. Amelia reflexionó unos instantes antes de preguntar. ¿Qué tal si intentamos convencer a sus padres de que la saquen de Hogwarts? Eso podría funcionar, respondió Sarah. Lo más probable es que lo hagan de todos modos una vez que hayamos realizado las pruebas necesarias. Entonces creo que hemos encontrado el mejor curso de acción, dijo Amelia.
Hasta que Dumbledore decida qué chica usar para distraer a Harry a continuación, respondió Sarah. Ya veremos qué hacemos cuando llegue el momento, dijo Amelia. Ahora tengo una reunión con los profesores Marchbanks y Tofty en unos minutos, y nos acompañarán varios miembros del Consejo de Administración de Hogwarts. Quizá te convenga contarles lo que me has contado a mí. Sarah asintió en señal de aceptación. Dada la situación, era la mejor solución que habían podido encontrar. Eso no significaba que tuviera que gustarle que una estudiante prometedora fuera expulsada de Hogwarts por los malvados planes de Dumbledore. Capítulo 127. Harry bajaba a almorzar, pensando en su tarea. Cada sugerencia o queja del primer alumno había sido respaldada por al menos 20 más. Sin duda, había demanda de más libros de ficción en la biblioteca, en las excursiones escolares y en las salas comunes de cada curso. La idea de las conferencias con invitados no estaba teniendo tanto éxito, aunque seguía habiendo mucha gente que las solicitaba. Además de esas ideas, bastantes personas habían propuesto la idea de una tienda donde los estudiantes pudieran comprar dulces, cerveza de mantequilla y otras cosas que solo estaban disponibles para aquellos que realizaban uno de los 3 viajes anuales a Hogsmeade. Parecía haber bastante demanda para que se reestructurara la liga de Quidditch del colegio, dando así más oportunidades a los aspirantes a jugadores. También se pedía la inclusión de deportes muggles, siendo el fútbol el favorito por el momento, seguido muy de cerca por una piscina cubierta. Realizar actividades benéficas también era una opción popular, y muchas personas solicitaban oportunidades para desarrollar su creatividad, pidiendo clases de arte, danza y cocina. Además, se pedían clases de escritura y ortografía, de matemáticas y de información sobre el mundo muggle. Obviamente, los mestizos y los nacidos de muggles habían aprovechado su oportunidad al máximo. Ahora todos los empleados tenían al menos una queja en su contra, incluso Harry, aunque no estaba del todo seguro de que las 2 que había puesto bajo su nombre se refirieran realmente a él. La ortografía era pésima. Lo más probable es que las hubieran escrito Crabbe y Goyle. La predicción de Harry sobre Snape se había confirmado. El hombre ahora ocupaba el espacio de la pared junto a la única ventana del despacho de Harry. Harry solo había revisado a las primeras 35 personas y Snape ya tenía 127 quejas en su contra. Originalmente, Harry había planeado recopilar todas las quejas contra Snape y redactar un informe que sirviera para expulsarlo definitivamente del castillo. Si las cosas seguían así, probablemente se ahorraría muchos problemas y no tendría que redactar el informe. Simplemente mostrar a la Junta de Gobernadores y a la Autoridad de Exámenes Mágicos la gran cantidad de quejas contra Snape probablemente bastaría para que lo expulsaran. Harry dobló una esquina y no pudo evitar sonreír levemente al pensar. Hablando del rey de Roma, Severus Snape marchaba por el pasillo, su túnica negra ondeando a su alrededor mientras su largo y grasiento cabello permanecía inmóvil. ¡Qué extraño! El maestro de pociones se detuvo de repente. Sus fríos ojos negros acababan de posarse en Harry. Harry se mantuvo firme. Había llegado el momento decisivo. ¿Acataría Snape las condiciones de la orden de alejamiento que Harry había conseguido contra él, o sería incapaz aquel hombre mezquino y vengativo de contenerse? Al fin y al cabo, estaban solos en el pasillo. Si Snape decía algo y Harry se quejaba, no habría nadie que lo apoyara. Snape entrecerró los ojos, pero Harry permaneció firme. Reforzó sus escudos de oclumancia por precaución, pero sintió el impulso de intentar leer sus pensamientos. Finalmente, Snape apartó la mirada de Harry y continuó su camino, pasando junto al chico de 15 años con gafas sin siquiera mirarlo. Harry vio cómo el hombre desaparecía tras la esquina opuesta y sonrió con sorna. Parece que nunca es tarde para aprender. ¿Pero durante cuánto tiempo? Hasta el momento, la reunión con los gobernadores de Hogwarts y la autoridad de exámenes mágicos había transcurrido sin problemas. Habían esperado pacientemente mientras Sarah revelaba sus sospechas y las de Harry sobre Cho-Chang, y ambos grupos habían aprobado el plan de acción previsto. De hecho, para mantener al menos parte de la reputación de Hogwarts, Augusta Longbottom se había ofrecido voluntaria para acompañar a Amelia cuando se reunió con la familia Chang. El rumbo de la reunión cambió cuando Griselda Marchbanks sacó varios rollos de pergamino. Esto llegó ayer por la tarde, anunció. Levantó el rollo de pergamino más grande y continuó. Este es el primero de los informes semanales de Dolores Umbridge sobre la situación de nuestra escuela. Me tomé la libertad de leerlo todo anoche y, por decirlo suavemente, la situación en el castillo es desoladora. Los demás rollos de pergamino contienen las calificaciones de las diversas pruebas que ha realizado con cada alumno que cursa historia de la magia.
Los resultados son, cuanto menos, impactantes, pero, en general, coinciden con lo que hemos observado durante años. Los alumnos abandonan Hogwarts con una formación en historia de la magia muy por debajo de lo esperado. Amelia había cogido uno de los rollos de pergamino más pequeños para echar un vistazo. Dios mío, mira esto. 9 de 30, 7 de 30, 11 de 30, 2, 3, 10, 0. Puedo asegurarle que no es la única que ha obtenido una puntuación así, dijo la señora Marchbanks. Parece que entonces realmente necesitamos mejorar la clase de historia, observó Augusta. Me temo que no solo de historia, dijo el profesor Tofty. Aunque el examen versaba principalmente sobre historia, había varias preguntas que podrían haber aparecido en un examen de otra asignatura. Por ejemplo, la pregunta 12 del examen presentado a los alumnos de quinto curso preguntaba qué prohibió el ministerio en 1965. La respuesta es, por supuesto, la cría experimental de criaturas mágicas, y esto debería saberlo cualquier alumno que haya cursado cuidado de criaturas mágicas en tercero, pero la mayoría respondió mal a esta pregunta. Capítulo 128. Había varias preguntas más relacionadas con sucesos pasados que deberían estudiarse en cuidado de criaturas mágicas, dijo la señora Marchbanks, además de otras que deberían impartirse en defensa contra las artes oscuras. Decidimos incluir preguntas de esas dos asignaturas, ya que son nuestras mayores dificultades. Los resultados no son prometedores. ¿Qué sugiere todo esto? Preguntó Leopold Jones, uno de los gobernadores. Esto sugiere que se le da demasiada importancia a la parte práctica de la evaluación en el momento del examen, respondió la señora Marchbanks. Los estudiantes no tienen una comprensión sólida del cómo y el porqué de las cosas, y sin embargo, un desempeño decente durante la parte práctica puede compensar esto cuando se calcula la puntuación general. ¿Cuál propones que sea nuestro próximo paso? Preguntó Augusta. Por ahora no haremos nada, dijo la señora Marchbanks. Estamos preparando otro examen para que la señora Umbridge lo administre a finales de octubre. Este será similar al anterior, ya que abarcará otras áreas, pero esta vez incluiremos encantamientos, transformaciones y pociones en lugar de defensa contra las artes oscuras y cuidado de criaturas mágicas. Una vez que tengamos los resultados, podremos decidir con precisión nuestros próximos pasos. Todos estuvieron de acuerdo. Harry regresó caminando por el pasillo hacia sus aposentos. A través de las ventanas a su izquierda, se podían ver los últimos rayos del sol mientras se ocultaba tras las cumbres de las montañas. Él había sido malo. Su intención era bajar al gran comedor, coger un bocadillo y una copa de zumo de calabaza y regresar directamente a sus aposentos para continuar con su trabajo. Las cosas no habían salido así. Flashback. Ahí estás. Exclamó Ana al verlo. Yo soy, respondió Harry mientras se acercaba a la mesa de Hufflepuff. ¿Dónde has estado toda la mañana? Preguntó Susan. He estado trabajando, respondió Harry mientras comenzaba a preparar un sándwich de carne en conserva. Tengo todas sus quejas en cajitas y ahora tengo que pasar el sábado clasificándolas todas. Deberías tomarte un descanso, Harry, dijo Hermione. Sí, convino Justin, has estado corriendo de un lado para otro toda la semana. Tómate una tarde libre. Lo siento, no puedo, respondió Harry antes de darle un mordisco a su sándwich. Se lo tragó, se bebió medio vaso de zumo de calabaza y luego dijo. Bueno, me tengo que ir. Espera. Exclamó Ana mientras se ponía de pie y lo agarraba del brazo. ¿Qué? Preguntó Harry con fingida exasperación. Ven afuera con nosotros, dijo Ana. Harry negó con la cabeza. Me temo que no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Oh, vamos, Harry. Dijo Meghan. Acompáñanos afuera. Sí, venga, dijo Susan mientras se levantaba y cogía su plato, que contenía un sándwich de ensalada de atún. Llevaremos la comida fuera y la comeremos junto al lago. Suena maravilloso, pero realmente no puedo, respondió Harry. ¿Sabes, Harry? Dijo Hermione, este podría ser uno de los últimos sábados soleados del año, especialmente estando en Escocia, ¿y vas a desperdiciarlo sentado dentro? No estoy desperdiciando nada, dijo Harry. Intento ayudar a que la experiencia en Hogwarts sea mejor para todos. Podrías ayudarnos si te unieras a nosotros esta tarde, dijo Lilith. Harry abrió la boca para replicar, pero las palabras no le salían. 8 Hufflepuffs lo miraban fijamente, con rostros que le suplicaban que se uniera a ellos. Al final cedió, diciendo, de acuerdo, pero solo por una hora. Realmente necesito terminar mi trabajo. El grupo de Hufflepuffs vitoreó y Susan y Ana lo arrastraron hacia la luz del sol. Fin del flashback. Harry solo tenía intención de quedarse una hora.
Sin embargo, sentado allí al sol, observando cómo el agua del lago se agitaba con la brisa fresca y agradable, y simplemente charlando con Susan, Anna, Ernie, Justin, Megan, Lilith, Saliana y Wayne, una hora se convirtió en dos. Luego se les unieron un par de Hufflepuffs mayores, los prefectos de sexto año Eric Summerby y Eddie McAvoy, y sus amigos Leanne Simmons, Eloise Midgen, Timothy Stebbins y Herbert Flett. Poco después, se les unieron algunos Gryffindors de sexto año, entre ellos Katie Bell, Kiera Ward, la prima menor de Oliver, Jack Sloper, Andrew Kirke y los dos prefectos Bianca Dunstan y Geoffrey Hopper. Ya habían transcurrido 4 horas. Capítulo 129. Entonces Anna vio a Padma y a sus amigas Lisa Turpin y Sully. La rubia de Hufflepuff las llamó y las convenció para que se unieran a ellas. Rápidamente se hizo un hueco junto a Harry para que Padma se sentara, lo que provocó muchas bromas amistosas dirigidas a Harry, sobre todo por parte de Anna. Harry se vengó de ella cuando vio a Neville solo. Recordando un dato curioso que había aprendido durante las vacaciones de verano, Harry fingió tener ganas de ir al baño y se separó del grupo para acercarse a Neville. El chico no estaba solo porque lo hubieran rechazado. En realidad, prefería usar su tiempo libre para estudiar algunas de las plantas acuáticas mágicas que crecían en las orillas del lago en lugar de aguantar una partida de ajedrez con Ron en la sala común. Tras un poco de persuasión por parte de Harry, Neville accedió a unirse al grupo por un rato y Harry lo condujo hacia ellos, gritando: «¡Miren a quien encontré!». Todos saludaron a Neville, y el tímido chico se sonrojó intensamente ante tal recibimiento. Harry le dirigió a Susan una mirada significativa, y la pelirroja lo entendió de inmediato. Les susurró a Lilith y Saliane que se acercaran, y así lo hicieron, seguidas por Susan. «Ahí tienes, Neville», dijo Harry, guiando al tímido león entre el grupo. «Siéntate ahí y simplemente disfruta». Tras terminar su trabajo, Harry se sentó de nuevo junto a Padma antes de echar una mirada a Neville y Anna. Neville miraba fijamente al suelo, con el rostro enrojecido. Anna, por su parte, fulminaba con la mirada a Harry, aunque el rubor que le subía a las mejillas arruinaba el efecto. Harry le había dedicado una sonrisa pícara antes de centrar su atención en Padma y Lisa. Antes de que Harry se diera cuenta, el sol comenzó a ocultarse tras las montañas y la brisa fresca se convirtió en un frío helador. Mientras todos se ponían de pie, Harry miró su reloj. Eran las 8:05 de la tarde. Lo que se suponía que iba a ser una hora al sol se había extendido a casi 7 horas y media. Harry sabía que debería sentirse mal por descuidar su trabajo, pero, sinceramente, no lo sentía. Al fin y al cabo, acababa de pasar una semana ajetreada y se merecía la tarde libre. Sobre todo si la pasaba sentado al sol, en compañía de amigos y con un brazo alrededor de los hombros de su nueva novia. Y de todas formas, solo eran las 8:03. Si se quedaba despierto hasta las 11, aún podría adelantar 3 horas de trabajo, quizá 3:30 si se espabilaba y se daba prisa. Sin embargo, a medida que se acercaba a la puerta de sus aposentos, Harry fue tomando conciencia poco a poco de que algo no parecía estar bien. De hecho, varias cosas no parecían estar bien. A pesar de la hora, los pasillos estaban desiertos. Faltaba 1 hora y media para el toque de queda, y sin embargo, no había estudiantes merodeando como de costumbre. Se detuvo y miró a su alrededor. Por alguna extraña razón, ninguno de los retratos del pasillo se movía. Se acercó a uno y lo examinó con detenimiento. Las 3 brujas que contenía parecían haberse detenido en seco, justo en medio de un grito. El siguiente retrato mostraba a un hombre calvo con un espeso bigote blanco que sostenía su bastón en alto, como si hubiera estado amenazando a alguien con él cuando quedó paralizado. Los demás retratos eran iguales, claramente gritando, gesticulando agresivamente, mirando en la misma dirección, a lo largo del pasillo, en la dirección de donde acababa de venir Harry, y todos misteriosamente inmóviles y silenciosos. Harry sacó su varita y miró a su alrededor. No parecía haber nadie más en el pasillo aparte de él. Con cautela, recorrió el resto del pasillo y llegó a la armadura que custodiaba la puerta de sus aposentos. El casco del guardia estaba abollado y le faltaba el hacha, pero aparte de eso parecía estar bien. Harry susurró la contraseña y el hombre con armadura se hizo a un lado y le abrió la puerta. Harry no pudo evitar notar que su guardia cojeaba. Evidentemente, alguien había intentado entrar a la fuerza en sus aposentos, aunque era poco probable que lo hubieran conseguido. Por suerte, en su salón había una chimenea conectada a la red Flu. Llamaría a Madame Bones para informarle de la situación. Entró por la puerta y llegó a su oficina. Dentro, todo parecía estar en orden. El escritorio estaba ordenado, las cajas de sugerencias seguían como las había dejado y el pergamino pegado a la pared del fondo seguía allí.
Se dirigió a la puerta que daba al salón y la abrió. El salón parecía estar bien, así que revisó el baño y el dormitorio antes de regresar. No parecía que nadie hubiera entrado, pero aún así pensó que lo mejor era informar a Madame Bones de que, claramente, alguien lo había intentado. Se dirigió a la chimenea y guardó su varita en el bolsillo antes de alcanzar la pequeña vasija de barro que estaba sobre la repisa y que contenía su provisión de polvos flu. Una fracción de segundo después, un hechizo le golpeó de lleno en la espalda. El impacto le sacó el aire de los pulmones y perdió la visión por completo. Cayó al suelo con un golpe seco, y el tarro de barro con polvos flu se hizo añicos a su lado. Harry Potter yacía inconsciente, boca abajo y con los brazos extendidos sobre la alfombra frente a la chimenea. Capítulo 130. Era tarde el sábado por la noche y Albus Dumbledore estaba sentado en su despacho escribiendo una carta. En un rincón de la habitación, la chimenea crepitaba alegremente, produciendo el único sonido en la estancia además del suave rasguño de una pluma sobre el pergamino. Fawkes, el fénix, estaba posado en su rama, observando a Dumbledore con aire de decepción. El ave emitió un trino melancólico antes de esconder la cabeza bajo el ala, decidiendo dormir durante aquellos tiempos inquietantes. El sombrero seleccionador observaba esto desde su puesto en uno de los muchos estantes de la oficina. Los pliegues que parecían cuencas oculares se cerraron y la punta del sombrero, que se inclinaba hacia adelante por la edad, se balanceaba de un lado a otro de una forma que cualquier observador podría haber comparado con el movimiento de cabeza. El sombrero dirigió su mirada hacia Dumbledore, que estaba inclinado sobre el escritorio mientras escribía. En realidad, decir que Dumbledore estaba escribiendo no es del todo cierto, ya que la pluma con la que se escribía no estaba en su mano. La pluma, al parecer, era una pluma de dictado estándar, del tipo que podrían usar los funcionarios del ministerio cuando pensaban en voz alta o intentaban grabar una conversación sin tener que detenerse cada pocos segundos para tomar notas. Las plumas de dictado, al igual que las plumas de sangre, estaban prohibidas en Hogwarts, ya que se creía que los alumnos aprenderían mejor tomando sus propios apuntes. La pluma de Dumbledore no era una pluma de dictado común. Si bien escribía por sí sola, tenía una modificación muy especial. Esta pluma estaba encantada para escribir en el estilo que se le indicara, imitando así la caligrafía de otra persona sin que ésta lo supiera. Hace unos minutos, la pluma había estado sobre un trabajo de transfiguración que Harry Potter había entregado en algún momento de la semana. La pluma se había deslizado sobre el trabajo, examinando cada letra y signo de puntuación, aprendiendo ese estilo de escritura. La carta que Dumbledore dictaba a la pluma estaba escrita con la propia letra de Harry Potter. Incluso uno de los encantamientos antitrampas de la autoridad de exámenes mágicos habría detectado la diferencia. La pluma fue uno de los inventos personales de Dumbledore. Normalmente la usaba para falsificar firmas y cosas por el estilo, pero de vez en cuando resultaba útil en situaciones como esta. Durante toda la semana, Dumbledore había recibido un golpe tras otro. Primero, el ministerio se había atrevido a interferir en Hogwarts y, después, junto con el Consejo de Administración, le habían reprendido por algunas de sus acciones. Snape había sido degradado de su puesto como jefe de Slytherin y ahora estaba a prueba. Hogwarts, sus profesores y sus prefectos estaban sujetos a normas que Dumbledore no aprobaba. Lo peor de todo es que, tras desaparecer durante las últimas semanas del verano, Harry Potter había regresado con una nueva postura y una nueva actitud que amenazaba con socavar seriamente el statu quo entre los estudiantes. Y para colmo, Sarah Abbott había vuelto a la vida del chico, influyendo en él y enseñándole pociones. Había que hacer algo, y esa noche ese algo iba a suceder. Tras asignar diversas tareas a los pocos miembros de la Orden del Fénix que quedaban, Dumbledore se retiró a su despacho para evitar el riesgo de ser descubierto si algo salía mal, y también para ocuparse de aquella carta. Un dato prácticamente desconocido sobre Hogwarts era que, entre todas las protecciones diseñadas para mantener el castillo oculto del mundo Muggle, existía una protección destinada a redirigir las lechuzas. No todas, por supuesto, sino solo las que provenían de distintos lugares y se dirigían a distintos estudiantes. Normalmente, se activaba un desvío telefónico a petición de los padres, generalmente para evitar que un familiar contactara con el alumno mientras estaba en Hogwarts. Sin embargo, Dumbledore no dudaba en utilizarlo para sus propios fines. Cada carta que se enviaba a Harry Potter era primero redirigida a un lugar secreto para que Dumbledore pudiera revisar personalmente su contenido antes de enviarla.
Si alguien lo descubría, podría justificarlo como una forma de proteger a Harry del correo de odio de los seguidores de Voldemort, pero en realidad era una manera de evitar que el señor Potter recibiera influencias externas. Una carta dirigida a Harry Potter con el sello de cera del Banco Mágico Gringotts sin duda hizo saltar todas las alarmas cuando llegó esa mañana. Normalmente, Harry solo recibía cartas de Gringotts a final de mes, en forma de un extracto periódico sobre el estado de sus activos. No solían contactar con él una semana después de empezar el mes. Al revisar los registros de las cuentas de Harry en Gringotts, Dumbledore se percató de que el extracto de agosto no había llegado. Con la esperanza de que simplemente se tratara de un retraso, abrió el sobre y comenzó a leer la carta que contenía. La carta no hizo más que confirmar sus peores temores. Durante el tiempo que estuvo alejado de la influencia de Dumbledore, Harry aparentemente se había puesto en contacto con Gringotts para preguntar sobre ciertas discrepancias, incluyendo el hecho de que no recibía sus extractos mensuales. La carta era una continuación de otra anterior, una que Dumbledore sin duda no había visto, en la que preguntaba si Harry había tenido tiempo de considerar la información que le habían enviado y si deseaba que el banco tomara alguna medida adicional. El hecho de que Dumbledore no hubiera recibido dicha información, fuera la que fuese, significaba que Harry sí la había recibido. Esto era una potencial catástrofe que Dumbledore debía solucionar de inmediato. De ahí la pluma especial. Capítulo 131. Un golpe en la puerta interrumpió el trabajo de Dumbledore y canceló el encantamiento sobre la pluma y la dejó a un lado mientras uno de los instrumentos de plata que estaban sobre la mesa con patas de uso más cercana emitió una ráfaga de humo blanco que rápidamente formó la palabra Moody antes de disiparse en el aire. «Entra, Alastor», gritó Dumbledore. La puerta de la oficina se abrió de golpe y la figura desgastada por la batalla de Alastor Moody entró pisando fuerte en la habitación. «Uno de estos días voy a descubrir cómo haces eso, Albus», dijo el exauror con un gruñido mientras la puerta se cerraba detrás de él. «Tú, Minerva, Severus, Filius y todos los demás», respondió Dumbledore con una risita. «Entonces, ¿cómo te fue?» «Lo tengo», dijo Moody. «Poppy está trabajando en el muchacho ahora». «¿Puedo preguntar cómo entraste a esa habitación?», preguntó Dumbledore. «¿Adivinaste la contraseña?». Moody negó con la cabeza. «No hacía falta. Simplemente esperé en el pasillo bajo mi capa de invisibilidad y esperé a que apareciera el muchacho. Me dejó entrar él mismo sin darse cuenta. Me sorprende que Severus haya tenido la paciencia de aceptar eso. No lo hizo. Se enfureció intentando adivinar la contraseña y se desquitó con la armadura que custodia la puerta. Al final tuve que despedirlo. Los retratos le gritaban insultos y tuve que congelarlos para callarlos. Casi lo arruinó todo. Potter notó que algo andaba mal al llegar y sacó su varita. También notó algo raro en la armadura. «Creo que olvidé darle un hacha después de que Severus destruyera la que tenía. ¿Aún así entró?», preguntó Dumbledore, sonando sorprendido. «Bueno, supongo que solo tiene 15 años». Lo que no se dijo fue que ese tipo de comportamiento imprudente era exactamente lo que Dumbledore quería que el niño mostrara. «Aunque hay que reconocerle el mérito», dijo Moody. Siempre mantenía la varita en alto y registraba todas sus habitaciones en busca de señales de perturbación. Solo en una, tras comprobar que estaba solo, intentó usar la red Floo. Esto sorprendió a Dumbledore. ¿Todavía intentó usar la red Floo incluso después de no encontrar nada en sus habitaciones? Moody asintió con la cabeza. «Sí, todavía intentó usar la red Floo. Te lo digo, Albus, ese chico es más inteligente de lo que crees». Dumbledore asintió pensativo. Parecía que Harry no era tan imprudente como le hubiera gustado. Finalmente dijo: «Bueno, al menos lo tenemos». «¿Destruiste las quejas de los estudiantes?» «Hasta el último, y las cajas en las que venían», respondió Moody. «Hubo unos cuantos contra Snape, ¿entiendes? Realmente deberías controlarlo un poco más, Albus». Dumbledore ignoró este comentario y en su lugar preguntó: «¿Qué pasa con la evidencia? ¿Encontraste mucha?». Moody metió la mano en la parte delantera de su andrajosa chaqueta de cuero y sacó un fajo de pergaminos que dejó sobre el escritorio de Dumbledore. Declaraciones de Gringotts de cada mes desde noviembre de 1981, una lista de todas las inversiones y propiedades de la familia Potter, una disculpa escrita del propio director de Gringotts y la promesa de hacer una investigación interna de la situación mientras Harry se ocupa del papeleo, todos tus peores temores en un pequeño y ordenado paquete. Lo encontré en el fondo de su baúl, oculto por un encantamiento de no fijarse en mí. Dumbledore comenzó a hojear la pila de pergaminos.
La gravedad de la situación se volvía cada vez más grave con cada hoja que miraba. Moody colocó una mano nudosa sobre el pergamino para que Dumbledore dejara de hojearlo. Cuando el director lo miró, Moody extendió la otra mano. En ella estaban los envoltorios necesarios para entregar tal cantidad de pergamino. ¿Ves ese nombre?, preguntó el exauror. Dumbledore miró la dirección y vio que, de hecho, el paquete había sido entregado a Amelia Bones y no a Harry. El ministerio sabe de esto, Albus, gruñó Moody. Es probable que el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica esté realizando sus propias investigaciones ahora mismo. Dumbledore se pellizcó el puente de la nariz con frustración. La situación estaba claramente más fuera de control de lo que había supuesto. Finalmente preguntó, ¿había alguna otra prueba? No particularmente, respondió Moody. Solo estos. Sacó otras 2 hojas de pergamino y las colocó sobre el escritorio. Dumbledore las examinó y vio que la primera era solo el contrato que el ministerio le había dado a Harry cuando aceptó el puesto de asesor estudiantil, y la segunda era una copia del decreto educativo número 25. En otras palabras, nada que Dumbledore no supiera ya. Capítulo 132. Miró a Moody y dijo, envíale un mensaje a Kingsley. Que averigüe qué puede averiguar sobre esto. Señaló la gran pila de pergaminos que había traído de Gringotts. Moody asintió y se levantó diciendo, lo atraparé en el callejón Diagon. Todavía debería estar de patrulla, ya que no termina su turno hasta la medianoche. El anciano director asintió con la cabeza y preguntó, ¿qué pasa con el mapa y la capa? Moody tomó el mapa de los merodeadores y la capa de invisibilidad de su bolsillo y los colocó sobre la mesa. Fue una pena hacerlo, pero con el comportamiento de Harry, no era lo mejor para nadie que pudiera escabullirse fácilmente por el castillo. Haz que Sirius me envíe la contraseña de activación del mapa, dijo Dumbledore. Moody asintió y, sabiendo que estaba despedido, se levantó y salió furioso de la oficina. Dumbledore permaneció sentado en su escritorio durante un buen rato después de esto, sin hacer ningún esfuerzo por seguir falsificando una carta a Gringotts. Parecía que ahora podría tener pruebas de dónde había pasado el joven señor Potter las últimas semanas de las vacaciones de verano. Tenía que elegir entre 2 familias. O Harry se quedaba con los Amelia Bones y su sobrina Susan y así conocía a Sarah Abbott, o se quedaba con Sarah y su hija Anna y seguía en contacto con Amelia después de su juicio. Había que hacer algo al respecto. Necesitaba disuadir al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica de descubrir qué estaba pasando con las cuentas de Potter en Gringotts. También necesitaba una forma de hacer desaparecer toda esa evidencia. Afortunadamente, tenía a sus espías y, si las cosas salían como debían, pronto habría suficiente caos en el ministerio para que uno de esos espías pudiera entrar y deshacerse de esa evidencia. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un tazón de limones con sorbete. Se sirvió 2, se los metió en la boca y guardó el tazón en el cajón. Eran sus reservas privadas. Las que ofrecía a sus visitas estaban aderezadas con pociones suaves que calmaban los nervios y hacían que la gente aceptara mejor lo que se les decía. En ese momento, Severus estaba preparando 2 calderos bastante grandes llenos de esta última poción. Si el momento era oportuno, la poción se distribuiría con el desayuno de la mañana siguiente, permitiendo que la gente simplemente aceptara lo que de otro modo consideraría un gran cambio de actitud en Harry Potter. Tras quedar aturdido en sus aposentos, Harry habría sido trasladado a la enfermería donde se encontraba Madame Pomfrey. Allí, la matrona examinaría al niño para comprobar si tenía pociones de control antes de añadir las suyas a su organismo. Después, el propio Dumbledore administraría los hechizos de modificación de memoria adecuados para asegurar que el señor Potter volviera a estar como debía, dócil, sin cuestionamientos y escuchando solo una voz, la de Dumbledore. Una pequeña parte de él odiaba hacer esto, pero la gente era tan mala en hacer lo que se le decía que tenía que recurrir a medidas extremas como estas. Dumbledore opinaba que la gente, en general, era bastante mala a la hora de tomar sus propias decisiones, sobre todo las importantes. Si se les daba la mínima oportunidad, desperdiciaban sus dones y se perdían en el olvido. La gente necesitaba ser guiada, que se les dijera qué hacer, qué estaba bien y qué estaba mal. Necesitaban ser guiadas, persuadidas y, sí, incluso manipuladas para que hicieran lo que debían hacer si el mundo mágico quería alguna posibilidad de mantenerse estable. Heller Grindelwald le había ayudado a comprenderlo. Por aquel entonces, claro, la opinión de Dumbledore era que los magos debían estar en la cima, guiando a los muggles según fuera necesario. La magia les otorgaba superioridad sobre los muggles, y estos debían ser inducidos a respetar esa superioridad en lugar de vivir en la ignorancia mientras los magos se escondían. Pero ahora no.
Desde entonces, Dumbledore se había dado cuenta de que a muggles y magos les convenía más mantenerse alejados. Pero seguía sosteniendo que quienes tenían poder mágico debían liderar al resto, y que estos debían seguirlos sin cuestionamientos. Ese poder no se obtiene mediante la guerra, sino mediante la influencia, y derrotar a Heller Grindelwald en batalla sin duda le había otorgado a Dumbledore una influencia considerable. Poco a poco, con el paso de los años, Dumbledore había ampliado su influencia, ostentando los títulos de jefe brujo de Luizengamot y jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, antes de finalmente conseguir el puesto de director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Y con toda esa influencia, Dumbledore había ido acercando poco a poco al mundo a su visión. No necesitaba el título de ministro de magia, ya que, en última instancia, acudían a él en busca de su consejo sobre cualquier asunto. Su influencia en el Luizengamot era fuerte, y solo unos pocos estaban dispuestos a rechazar sus consejos. Y, lo más importante, contaba con la Orden del Fénix para afianzar su poder. La orden estaba formada por personas que, o bien no sabían decirle no, como Molly, Arthur Weasley y Remus Lupin, o bien sabían que no debían hacerlo, como Modi, Minerva y Poppy Pomfrey. Capítulo 133. 2 décadas atrás, el mundo mágico se encontraba en plena guerra contra Lord Voldemort. Esto le había beneficiado enormemente a Dumbledore, pues Tom Riddle, quien siempre había considerado el castillo de Hogwarts como el único hogar verdadero que había conocido, nunca lo había atacado. Esto facilitó el inicio y la difusión del rumor de que Voldemort temía a Dumbledore, algo que solo sirvió para aumentar su influencia sobre muchos de los que asistían al colegio en aquel entonces, y ahora eran sus alumnos quienes entraban al castillo, toda una generación criada en la creencia de que Albus Dumbledore era infalible. Por supuesto, actuar con modestia solo hizo que esa imagen fuera aún más fuerte. Sin embargo, hubo quienes se aventuraron a escapar de la influencia de Dumbledore. Las familias tradicionalmente oscuras se oponían a él siempre que creían que podían salirse con la suya, aunque la mayoría había permanecido en silencio entre la caída de Voldemort y su renacimiento. Pero había otros dos grupos que le causaban problemas. El primero eran los nacidos de muggles. Eran quienes veían las injusticias del mundo mágico tal como eran y se daban cuenta de que Dumbledore no era todo lo que se decía. Si no se dejaban llevar por la idea de que Dumbledore era el campeón de los muggles y los nacidos de muggles, la mayoría acabaría marchándose. A los que se quedaban normalmente se les podía mantener en silencio, aprendiendo que sus opiniones no importaban. A algunos no se les podía silenciar. Otros ganaban influencia. Sarah Abbott pertenecía a ese grupo tras casarse con un miembro de la influyente familia Abbott, una familia antigua y de espíritu luminoso que, sin embargo, no compartía la visión de Dumbledore. También se convirtió en una respetada sanadora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y obtuvo maestría en pociones. También era amiga de Amelia Bones, quien se unió al otro grupo para causarle problemas. Ese grupo estaba formado por personas que simplemente se negaban a creer en el mito de Dumbledore. Por lo general, eran de una generación anterior que no eran amigos suyos en el colegio, o eran personas como Amelia, que habían perdido a su familia en la guerra contra Voldemort, y no estaban del todo convencidas de que Dumbledore hubiera hecho todo lo posible para terminar la guerra antes. Estas personas eran los comodines que había que silenciar, ya sea mediante manipulación o eliminándolos directamente. Durante años, Sarah Abbott se mantuvo en silencio debido a una decisión de Luizengamot que Dumbledore había ayudado a aprobar. Amelia se mantuvo en silencio porque no tenía pruebas. Ahora las cosas se le escapaban de las manos a Dumbledore en el peor momento posible. El ministerio se negaba a creer que Voldemort había regresado y, en su desesperación por desacreditarlo, estaban poniendo a Hogwarts patas arriba, y los gobernadores lo permitían. Amelia Bones, obviamente, estaba reuniendo pruebas en su contra y la gente empezaba a hacer preguntas que Dumbledore no quería responder. Sarah Abbott había encontrado un vacío legal en las reglas de Luizengamot, lo que le permitió contactar a Harry, causando que el niño se escapara lentamente de la esfera de influencia de Dumbledore y ahora estaba dándole voz a los estudiantes, algo que el ministerio y la junta de gobernadores estaban usando para derribar al director de Hogwarts y todo lo que había trabajado tanto y tan duro para establecer. Esta noche, sin embargo, sería la noche en que el director recuperaría su escuela y, en poco tiempo, el ministerio también se alinearía. Puede que Voldemort mantenga un perfil bajo, pero eso no significa que alguien más pueda llamar la atención sobre él. La tarea de Severus esta noche era asegurarse de que los estudiantes de Hogwarts no hicieran preguntas. Mañana por la noche cometería un asesinato, todo en nombre del bien común, por supuesto.
Harry Potter se despertó en una cama que no le resultaba ni remotamente familiar. No era pequeña ni abultada, lo que descartaba tanto el armario bajo las escaleras como el segundo dormitorio de Dudley en Private Drive. Las sábanas no eran blancas ni la manta gris, lo que descartaba la enfermería. Y las cortinas no eran rojo oscuro con ribetes dorados, lo que descartaba la torre de Gryffindor. Echó las sábanas hacia atrás, sacó los pies de la cama y se sentó. Le dolía mucho la cabeza. Extendió la mano y tanteó a ciegas durante unos instantes hasta que encontró sus gafas. Las agarró y se las puso en la cara antes de mirar a su alrededor con ojos legañosos. No reconoció en absoluto la habitación, a pesar de haber pasado las últimas 7 noches durmiendo allí. Su mirada se posó en una pequeña ampolla que estaba en su mesita de noche. Contenía un líquido verde y junto a ella una nota roja, escrita a toda prisa. Para el dolor de cabeza. A Harry le pareció bastante extraño, pero un dolor particularmente desagradable en la sien izquierda le hizo agarrar la botella y beber el contenido sin pensarlo. Su dolor de cabeza desapareció instantáneamente, junto con cualquier pensamiento sobre lo extraña que parecía su situación actual. Se levantó de la cama y se dirigió al baño. Nunca se le pasó por la cabeza que le resultara demasiado fácil para alguien que no recordaba haber estado allí antes. Capítulo 134. Después de ducharse y cepillarse los dientes, regresó al dormitorio y localizó su baúl, sin darse cuenta nuevamente de que lo encontró demasiado rápido para alguien que no recordaba haber estado allí antes. Se vistió, se dirigió a la sala y se dirigió a la puerta, sin darse cuenta de que los buzones de sugerencias habían desaparecido de su escritorio y que la pared detrás del escritorio estaba tan vacía como 2 días antes. Se dirigió al gran comedor para desayunar. El patrón de Harry sobre dónde comía ya estaba bien establecido, lo que significaba que todos los que habían estado prestando la más mínima atención durante la última semana sabían que Harry debía desayunar con los Slytherin esa mañana. Así que, cuando Harry se sentó con los Gryffindor, algunos deberían haberse preocupado un poco. Sin embargo, muchos de los que estaban en el gran comedor ya habían ingerido algún tipo de comida o bebida y con ella algo del brebaje especial de Snape. Que Harry empezara a hablar con Ronald Weasley como si todavía fueran mejores amigos debería haber hecho sonar aún más las alarmas, pero la poción siguió haciendo su magia. Hermione entró en el gran comedor. La última semana había sido deprimente. Harry se había molestado porque obedeciera a Dumbledore durante las vacaciones y ahora no le hablaba. Sin la ayuda de Harry, de repente se había convertido en una paria social y se sentía tan mal como en primer año, poco antes de que aquel troll de la montaña irrumpiera en el baño de chicas y empezara a blandir su porra. Así que fue una sorpresa para ella cuando, momentos después de sentarse al lado de Parvati Patil y Lavender Brown, que estaban chismosas, Harry levantó la vista de su asiento justo frente a ella y dijo, bastante amigablemente, «Buenos días, Hermione». Ella lo miró parpadeando, preguntándose qué demonios estaba pasando. Parecía que él había decidido simplemente perdonar y olvidar, pero algo en eso no le cuadraba. Con una voz que apenas había usado en toda la semana respondió, «Buenos días, Harry». Él le sonrió y volvió a su conversación con Ron y Seamus. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, ¿pero por qué? No le parecía lógico que Harry de repente quisiera volver a ser su amigo. Ella quiso preguntarle sobre ese cambio repentino, pero decidió servirse primero una copa de jugo de calabaza. Una vez que su copa estuvo llena, la levantó hasta sus labios, tomó un trago refrescante y se olvidó por completo de su pregunta para Harry. Desde su asiento dorado en el centro de la mesa del profesorado, Dumbledore observaba con una sonrisa los acontecimientos de la mañana. Solos o en grupos de 2, 3 o 4, los estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería habían entrado en el gran comedor, se habían sentado en las mesas de las casas correspondientes y habían empezado a desayunar sin rechistar, ingiriendo sin darse cuenta la poción que les haría olvidar por completo sus quejas. Dumbledore lamentó un poco haberse visto obligado a pomar a la señorita Granger esta vez. Hasta entonces, había logrado engatusarla para que cumpliera sus órdenes explotando sus 2 mayores debilidades. Su admiración por las figuras de autoridad y su preocupación por la seguridad de Harry, el torneo de los 3 magos y sus consecuencias hicieron de esta última una forma especialmente fácil de manipularla para que cumpliera sus órdenes. Sin embargo, esta vez Dumbledore no podía permitirse ningún riesgo. Harry había estado demasiado diferente la semana pasada como para que la señorita Granger no notara su repentino cambio, y mucho menos lo aceptara, incluso si Dumbledore le decía que era por su bien.
Además, ella, como todos, sabía de los buzones de quejas y, como todos, con la excepción de Ronald Weasley y Draco Malfoy, había contribuido a las quejas con una propia. Tenía que olvidarlo. La entrada del señor Potter al comedor fue la hora de la verdad. Que se sentara felizmente junto a Ronald Weasley y empezara a charlar con el chico como si aún fueran mejores amigos, le demostró a Dumbledore que su plan había funcionado. Observó lo justo para asegurarse de que la señorita Granger tomara una dosis de la poción y luego centró su atención en otra cosa. Severus quería saber cuándo recuperaría su puesto como jefe de Slytherin y Minerva quería saber qué harían con Dolores Umbridge, quien se encontraba en un sueño encantado en una cama tras un biombo en la enfermería. Al girarse para hablar con ellos, se perdió varias cosas muy importantes y muy similares que ocurrieron casi simultáneamente. Capítulo 135. Buenos días, Harry, dijo Katie mientras tomaba asiento a su lado. Harry se volvió hacia ella y respondió. Buenos días, Katie. Buenos días, Harry, repitió Bianca mientras se sentaba junto a Katie. Buenos días, respondió Harry, aunque con un tono de voz y una expresión en su rostro que sugería que el prefecto de sexto año que se dirigía a él lo había tomado por sorpresa. Eso es raro, murmuró Bianca a Katie mientras Harry se giraba para hablar con Ron. Es como si no me conociera. Si bien era cierto que antes de este año Harry y Bianca apenas se habían dicho una palabra, desde la reunión de prefectos en el expreso de Hogwarts hacía una semana la amistad había comenzado a florecer entre ellos. Katie le dirigió a Harry una mirada inquisitiva antes de volverse hacia Bianca y susurrar. ¿Por qué está hablando con Ron? No sé, respondió Bianca. Pensé que se habían peleado. Lo hicieron, dijo Katie. Un momento, se supone que Harry cenaría con los Slytherin esta mañana. Recuerda que ayer nos burlamos de él por eso. ¿Oye? ¿Sí? Respondió Bianca. Algo anda mal. Katie frunció el ceño y sacó su varita. Disimuladamente, lanzó algunos de los hechizos que Harry les había enseñado en el banquete de inicio de trimestre, y junto a ella, Bianca hizo lo mismo. Todo parecía estar mezclado con algún tipo de poción. Buenos días, chicas. Dijo una voz alegre. Bianca miró a su izquierda y vio que su compañero, el prefecto Geoffrey Hopper, se había unido a ellos. Agarró un tenedor y pinchó una salchicha en la punta. Bianca extendió la mano y lo agarró por la muñeca. Él la miró inquisitivamente, a lo que ella negó lentamente con la cabeza. Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando Katie asintió furtivamente hacia la persona sentada a su lado. Geoffrey miró más allá de ella y vio a Harry. Justo cuando estaba a punto de preguntar y qué. La realidad de la situación se hizo evidente. Harry Potter estaba hablando con Ronald Weasley de nuevo. En voz baja preguntó. ¿Qué es lo que está entrelazado? Todo susurró Bianca. Mira, dijo Katie en un murmullo bajo, señalando con la cabeza hacia la mesa de Hufflepuff. Los otros dos levantaron la vista y vieron a Susan Bones, Anna Abbott, Ernie Macmillan y Justin Finch Fletchley levantándose y saliendo del gran comedor. Unos momentos después, Wayne Hopkins, Sally Ann Perks y Lilith Mohn los siguieron. Vamos, susurró Katie y los tres Gryffindors de sexto año se levantaron y salieron del gran comedor, haciendo todo lo posible por parecer lo más discretos posible. Pansy Parkinson, al igual que Hermione Granger, había tenido una semana difícil. Su mundo se estaba poniendo patas arriba y luchaba por mantenerse en pie. Los prefectos ahora respondían ante Harry Potter, y si éste los consideraba deficientes, podría despojarlos de sus insignias. Draco ya había perdido la suya y parecía que podría estar fuera de Hogwarts para siempre si seguía así. Si no cambiaba, Pansy estaba segura de que lo haría también. Ya tenía un punto en su contra. El profesor Snape ya no estaba allí para proteger el estilo de vida de Slytherin. Había sido criticado por su comportamiento por personas que realmente tenían el poder de hacer algo al respecto, y posteriormente fue degradado de su puesto como jefe de Slytherin. La profesora Sinistra parecía una apuesta segura para reemplazarlo y, aunque ciertamente era exalumna de la casa Slytherin, Pansy lo había comprobado, no parecía de las que permitían que sus alumnos se salieran con la suya intimidando a otros. La propia posición de Pansy dentro de la casa había sido duramente golpeada la semana pasada, no solo por haber ganado un punto en contra de su posición como prefecta, sino también por su relación con Draco, alguien que estaba arriesgando seriamente que toda la ira de Harry Potter cayera sobre la casa Slytherin. Hasta este año, la vida en la casa Slytherin se regía por una estructura sencilla. Cada año contaba con un chico y una chica dominantes, a quienes los demás trataban como líderes.
Había, por supuesto, líderes de los líderes a quienes todos respondían, y así se mantenía el statu quo. En primer año, Pansy se había consolidado rápidamente como la chica dominante entre sus compañeras de dormitorio, y Draco había hecho lo mismo entre los chicos. Sin embargo, sus entornos eran diferentes. Draco tenía a Vincent Crabbe y Gregory Goyle como sus dos matones. Puso a los sangre sucia y a los traidores a la sangre en su lugar, y si alguno pensaba en contraatacar, Crabbe y Goyle estaban allí para hacerlos reconsiderar. Theodore Nott y Blaise Zabini eran sus refuerzos cuando Malfoy necesitaba una verdadera demostración de fuerza. Pansy, por otro lado, tenía a todas las chicas con ella todo el tiempo. Se burlaba y las demás estallaban en risas aduladoras. Si la situación se descontrolaba un poco, Millicent Bulstrode estaba allí para parecer intimidante y Daphne Greengrass, quien era prácticamente la segunda al mando de Pansy, estaba allí para mantener a las chicas bajo control. Ahora se había producido un cambio de poder. El mismo año en que Draco y Pansy se convirtieron en prefectos, asegurándose así su derecho a gobernar, todo se había torcido. Con Draco fuera del castillo, los chicos se quedaron sin líder. Nott y Zabini competían por el puesto, pero ninguno contaba con el apoyo de sus compañeros. Crabbe y Goyle estaban simplemente perdidos sin Draco cerca para decirles qué hacer. Capítulo 136. Se había pensado que la selección del prefecto para reemplazar a Draco resolvería si sería Blaise o Theo quien se convertiría en el nuevo líder de los chicos, pero luego Potter y Sinistra fueron y le otorgaron la insignia a Daphne. El golpe fue entonces consumado. Sin Draco cerca, Pansy de repente no contaba con tanto apoyo como creía, y el ataque la dejó en una situación precaria. Anoche, el equilibrio de poder había cambiado por completo. Ella siempre había sabido que Daphne podría haber tomado el título de Reina Serpiente si lo hubiera querido, por lo que Pansy siempre había buscado mantener a la chica dulce, convirtiéndola en la segunda al mando y manteniendo a Draco alejado de su amiga mestiza Tracey Davis. Con la insignia de prefecto prendida en el frente, la arrogancia de Draco se había multiplicado por 10, y Pansy estaba preparada para admitir que la de ella también, y había ido tras Tracey y la hermana menor de Daphne, Astoria, en el expreso de Hogwarts con Pansy apoyándolo estúpidamente. Los habían descubierto y castigado por sus actos, mientras que las tres chicas ahora llamaban la atención de Potter. Mientras Pansy había optado por mantener un perfil bajo y Draco, con su presunción, cavaba su agujero cada vez más profundo, Daphne y sus amigas habían aprovechado las comidas que Potter pasaba en la mesa de Slytherin para congraciarse con él. La insignia en la parte delantera de la túnica de Daphne fue la gota que colmó el vaso. Pansy fue destronada y Daphne se apoderó de la corona, dejando a la ex reina serpiente sintiéndose como una simple bufona de la corte. Ahora seguía dócilmente a la sombra de Daphne, Tracey y Astoria. Tener una insignia aún le daba algo de poder, pero Pansy sabía cómo estaban las cosas. Respondía ante Daphne, y solo Daphne podía protegerla. Con los años, Pansy se había ganado muchos enemigos, tanto dentro como fuera de Slytherin. Si quería sobrevivir, necesitaba seguir contando con el favor de Daphne, porque seguir contando con el favor de Daphne era la mejor manera de seguir contando con el favor de Potter, y realmente necesitaba seguir contando con el favor de Potter. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que las tres chicas que tenía delante se detuvieron. Esto la hizo chocar contra la espalda de Daphne, con un uf, escapando de su boca. Ella miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaban parados en el vestíbulo de entrada, justo en las puertas del gran salón. ¿Qué ocurre?, preguntó mientras el olor a tocino y huevos emanaba del pasillo y asaltaba su nariz. Daphne se giró y empujó a Pansy y a los otros dos lejos de la puerta. Algo anda mal, susurró una vez que todos estuvieron presionados contra la pared. ¿Qué?, preguntó Pansy. Harry está comiendo en la mesa de Gryffindor, respondió Astoria, como si eso lo explicara todo. ¿Y?, preguntó Pansy, quien no logró comprender en absoluto el significado de ese fragmento de información. Se supone que estaría sentado con nosotros en la mesa de Slytherin esta mañana, dijo Tracey. Pansy seguía sin ver el problema. ¿Y? Quizás se olvidó. ¿También olvidó que tuvo una pelea con Granger y Weasley?, preguntó Daphne. Porque está ahí ahora mismo, hablándoles como si fuera el año pasado. Bueno, eso sí que me parece un poco raro, asintió Pansy. El hecho de que Harry Potter se hubiera peleado a lo grande con Hermione Granger y Ron Weasley era bien conocido en todo el colegio, aunque el motivo era un misterio. Tal vez simplemente hayan arreglado las cosas, sugirió. Ha pasado una semana. Sí, tal vez, murmuró Daphne. En ese momento, 4 Hufflepuff salieron del gran comedor.
Al mismo tiempo, Neville Longbottom bajó del último escalón de la escalera de mármol y estaba a punto de entrar en el gran comedor cuando Anna Abbott lo agarró del brazo y le siseó. No puedes entrar ahí, Neville. Él la miró perplejo, aunque un tanto obstaculizado por el rubor que se extendía por sus mejillas. ¿Por qué no? Preguntó mientras otros 3 Hufflepuff y un trío de Gryffindor de sexto año salían del gran comedor también. Daphne dio un paso adelante y preguntó. ¿Qué está pasando? Algo malo, fue toda la respuesta que dio Anna antes de guiar al grupo de Hufflepuff hacia la escalera de mármol. Neville y los otros 3 Gryffindors lo siguieron y, después de intercambiar una mirada entre ellos, Daphne, Tracey y Astoria se unieron. Pansy dudó por un breve instante y luego se apresuró a alcanzarlo.